Muy bien. Bueno, les había estado hablando sobre valores universales, ¿verdad? O los valores que Jesús tenía. Decía yo que eran valores, que son valores universales. Entonces comentaba acerca de Jesús. Jesús es la máxima autoridad en cuanto a los valores universales. Entonces, por ejemplo, uno de los que veíamos era que Jesús valoraba la vida. Y pues no solamente Jesús, decíamos, nunca mató a nadie, ¿verdad? Nunca por causa de él lastimó a alguien. Sin embargo, o podemos decir que es más allá de eso, ¿verdad? No solo valora la vida, sino que él se manifiesta como la esencia de la vida. O sea, él es la vida. Y también, pues la vida está fundamentada en él. Me estaba comentando Angie que por ahí escuchó que decía que los doctores no salvan vidas. Y dice, posponen la muerte de las personas. Pero bueno, pues sí es cierto, o sea, no le salva la vida, ¿verdad? Porque finalmente esa persona se va a morir. Pero Jesús sí salva vidas. Él sí verdaderamente puede salvar una vida. Jesús, comentaba que Jesús valora el amor, ¿verdad? Él es la esencia del amor. Él es amor. Jesús también, la última vez hablaba de que valora la verdad. Y Él se manifiesta igualmente como la esencia de la verdad. Y había dicho también que Jesús valoraba la paz, ¿verdad? La Escritura se le llama a Él el príncipe de paz. Y a través de Él, pues vemos en los evangelios, ¿verdad? La revelación de los evangelios es que a través de Jesucristo podemos tener paz con Dios. Y hoy vamos a analizar por qué Jesús valora grandemente el servicio. Y vamos a leer un pasaje que está en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28, que creo es un pasaje pues bastante conocido, que dice así, Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, podemos observar en este pasaje que Jesús no corrigió el deseo de querer estar sentados a la derecha y otro a la izquierda. O sea, no condenó este deseo. De hecho, pues en el reinado de Jesucristo, sí nos enseñó que la manera de ser grande
Y ser el primero es a través de servir a los demás. Y bueno, pues Jesús aprovechó este momento oportuno, ¿verdad?, para dejarles una gran enseñanza de cómo funcionan las cosas en su reino. Vamos nosotros a aprovechar esta enseñanza de Jesús también para nosotros mismos, ¿verdad? Para ver cómo Él hacía las cosas, pero también pues que nos deje una utilidad a nosotros, pues como seguidores, como partes del reino de Jesucristo. ¿Qué significa ser grande y ser primero en el reino de Dios? Pues significa ser un gran servidor, ¿verdad? Jesús enseñó que la grandeza en su reino se alcanza a través del servicio. Y entonces, la pregunta es, ¿qué enseña Jesús sobre la grandeza en su reino? Y en primer lugar, los grandes en su reino son diferentes en sus métodos a los grandes en el mundo. Entonces podemos ver que es la primera gran enseñanza que Él les estaba haciendo, ¿verdad?, a sus discípulos. A lo mejor hemos escuchado por mucho tiempo estas cosas, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando el Señor Jesucristo estuvo enseñando esto, era algo completamente revelador. No era algo común. Ahorita hay personas, ¿verdad?, o empresarios que hablan de estas cosas, se traducen estas cosas a las empresas, ¿verdad?, a los trabajos, pero en el momento que el Señor Jesucristo estaba diciendo estas cosas fueron totalmente reveladoras, ¿verdad? Fue algo que no se conocía, que no se consideraba. Sin embargo, pues Jesús lo estaba haciendo saber, ¿verdad?, a través de, o por causa de esta situación que se dio con dos de sus discípulos. Porque dice, ¿verdad?, dice en el versículo 25 y 26, dice, entonces Jesús llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, los servidores en el reino de Cristo, ¿verdad?, son personas que no tratan de controlar a otros, ¿verdad? Porque en el mundo, el que está al frente, el grande, ¿verdad?, es el que ejerce potestad, es el que señorea sobre los demás. Sin embargo, pues aquí nos damos cuenta que Jesús les dice otra manera, ¿verdad?, de actuar. No es controlando a los demás. Eso no es el método que el Señor Jesucristo enseñó. No solamente que enseñó, ¿verdad?, sino que Él lo vivió. Eso es lo más importante cuando estudiamos estas cosas sobre el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo nada más enseñaba, Él vivía 100% lo que decía. Era una persona completamente congruente con lo que decía y con lo que hacía. Y vemos en la Escritura que esta enseñanza fue algo que se quedó en la mente, ¿verdad?, y en la vida de los apóstoles. Porque podemos leer en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3, cómo les habla Pedro a los ancianos de esta iglesia, ¿verdad? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza,
sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Quieres ser grande? Entonces tienes que ser el ejemplo. También, pues podemos ver que en los métodos del mundo y los métodos del reino de Dios, ¿verdad? Es que pues no hacen los servidores, los grandes servidores, podremos llamarles, no hacen mal uso de su influencia, comparado con el mal uso que hacen en el mundo de la influencia, ¿verdad? En el mundo, aquellos que les llamamos, ¿verdad?, que se llaman ellos mismos servidores públicos, cuando terminan su servicio, terminan siendo personas muy ricas. De hecho, en el Congreso de Estados Unidos, los congresistas son personas que tienen un sueldo no mayor de como $250,000, que a lo mejor decimos es mucho, ¿verdad? Pero personas que han estado ahí son personas multimillonarias. Se han hecho millonarios llegando a servir. Y aquellos que ya tenían dinero y entraron a ser congresistas, se han hecho muchas más veces millonarios de lo que eran, ¿verdad? Y entonces, pues vemos que lo natural es que la gente se sirva, ¿verdad?, de estas cosas y use su influencia para su beneficio propio. Pero el Señor Jesucristo no era así. El Señor Jesucristo siempre fue una influencia positiva. Estaba pensando en los ejemplos de influencias positivas, influencia positiva del Señor Jesucristo, y a veces es difícil enseñar a una persona cuando no quiere, obviamente, pero a veces cuando no está lista. Yo recuerdo que por muchos años Natalio nos daba estudios a mí y a Pacho, y entonces ya después, ya pues estábamos más grandes, dice que se quejaba, ¿verdad? Y decía, es que les pregunto, les enseño, ¿qué problemas tienen? Nada, no decían absolutamente nada. Y entonces se desesperaba y decía como que no están aprendiendo, no les interesa, no que no les interesa, porque sí vamos a los estudios y lo contestábamos, pero no hacíamos lo que pues Él quisiera que hiciéramos. Pero el Señor Jesucristo era muy sabio en estas cosas, ¿verdad? Porque el ejemplo en el que estaba pensando es cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo que les enseñara a orar. Y podemos ver que el Señor Jesucristo les despertó, ¿verdad?, el apetito por la oración. ¿Cómo? ¿Cómo hizo esto el Señor Jesucristo? Bueno, lo vieron constantemente orar. Lo oyeron, lo escucharon, ¿verdad?, orar. Recibieron ese conocimiento como bueno para sus vidas, como algo que era para bien, y aprendieron a hacerlo. Hay un pasaje en el que Pablo está hablando, ¿verdad?, y que dice estas cosas, dice esta progresión, pero se me hace chistoso porque dice las cosas al revés. Yo lo veo como si los dijera al revés. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Pero la verdad es que normalmente primero vemos, a veces escuchamos lo que nos está enseñando, pero si escuchamos lo que se nos está enseñando y no lo vemos, pues a veces no tiene mucho efecto, ¿verdad? Pero cuando lo que escuchamos lo vimos primero, es más fácil recibirlo. Y si lo recibimos,
es más fácil aprenderlo. Entonces, pero aquí lo menciona Pablo como que en el orden invertido, ¿verdad? A como pues yo lo considero que sería que se dan estas cosas, ¿verdad? Pero ellos veían al Señor Jesucristo servir. Él era un servidor. ¿Cómo te ves a ti mismo, verdad? Quiero decirte que si tú no estás sirviendo a los demás, probablemente te estás sirviendo de ellos. Porque cuando estamos en una relación con los demás, ¿verdad? Normalmente o estamos dando o estamos recibiendo. Pero también, una diferencia, ¿verdad? Entre la manera del mundo y en el reino de Dios es que en el reino de Dios, ¿verdad? Pues hay un desinterés por uno mismo, ¿verdad? El siervo es una persona desinteresada, o sea que no busca su propio bien. Cuando pues vemos que en el mundo pues hasta sobran los dichos, ¿verdad? Primero mis dientes y luego mis parientes, ¿verdad? Y entonces vemos que el Señor Jesucristo hacía el bien desinteresadamente, ¿verdad? Y podemos leer en las Escrituras una y otra vez que eso fue. Y bueno, quisiera tal vez, pues por hacer un ejemplo, ¿verdad? De Zaqueo, que Zaqueo dice en, creo que es Lucas 19, del 8 al 10, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Zaqueo no le dijo, ¿verdad? Jesús, aquí te va tu 10%, ¿verdad? Lo que a ti te toca, ¿verdad? No fue así, sino que él dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, ¿verdad? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, Jesús no recibió ningún beneficio personal en cuanto al dinero, ¿verdad? O sea, Jesús siempre estaba sirviendo a los demás. Siempre estaba dándose a los demás, ¿verdad? Y donde quiera que nosotros estemos, debemos estar sirviendo. Porque el que no sirve donde se encuentra, no sirve a Dios en ninguna otra parte, ¿verdad? Si nos encontramos aquí, en esta ciudad, ¿verdad? En este lugar, debemos de estar sirviendo, ¿verdad? Esa debe ser nuestra mentalidad. En segundo lugar, ¿verdad? ¿Qué enseña Jesús sobre la grandeza de su reino? Bueno, dijimos que los grandes en su reino son los servidores. Son los servidores que se consideran a sí mismos como esclavos. En el versículo 27 dice el Señor Jesucristo, dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. El que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. También el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10, menciona cómo debe de ser un siervo, ¿verdad? Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o pacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido?
Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Bien, palabras del Señor Jesucristo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pero podrás decir tú, ¿por qué ser un sirviente? ¿Qué tiene de bueno servir, verdad? Para mí. Para los demás tiene algo muy bueno, pero para mí. A lo mejor dices, servir, no tengo tiempo. No es lo mío. Esta respuesta no viene de alguien que sigue a Cristo, ¿verdad?, sino de alguien que sigue al mundo. En el mundo hay una competencia por querer hacerse grandes y de los primeros. En el mundo pocos quieren ser sirvientes. Si sirvo, ¿verdad?, ¿qué voy a recibir a cambio? Ser servidores es considerado un trabajo humilde. De hecho, hay una frase, ¿verdad?, en Estados Unidos que se escucha mucho, que la gente ilegal hace el trabajo que los americanos no quieren hacer. O sea, que son trabajos de servir, ¿verdad?, en los servicios. Es considerado una locura servir sin recibir nada a cambio, todavía peor, ¿verdad? Pero Jesús requiere que tengamos una perspectiva diferente acerca del servicio. Fíjense, el pasaje comienza con una petición que tenía la madre de Santiago y Juan. Dice que quería que estuviera uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, quería que estuviera en una posición, pues, de grandeza. Esa es la verdad. Pero para ser grandes en el reino de Cristo, pues hay que ser sirvientes. O sea, el servicio es la característica que distingue a los grandes en el reino de Cristo. ¿Quieres ser grande? Es un buen deseo, pero debes ser el servidor de los demás. Aquellos que hemos sido salvos, que pertenecemos al reino de Cristo, nuestra manera de pensar en cuanto a la grandeza debe de cambiar, ¿verdad?, a como la que Jesucristo tiene, ¿verdad? No debemos de conformarnos a lo que vemos en este siglo, como son las cosas en este mundo, ¿verdad?, sino como Cristo nos está enseñando. Porque lo que el mundo valora, el poder, las riquezas, la fama, ya no son valiosas para nosotros. No deben de ser valiosas como son para el mundo. Estas cosas no nos hacen grandes en el reino de Cristo. Las cosas que el mundo tiene en poco, ¿verdad?, la humildad, el servir, el ser desinteresados, ¿verdad?, es ser visto como débiles. Estas cosas son las que para nosotros deben de ser importantes. Fíjense, en el versículo 27 que leímos de nuestro pasaje base, la palabra que significa aquí siervo, en el griego es la palabra doulos, que el griego normalmente la traduce como esclavo. Entonces, básicamente les está diciendo el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quieres ser el mayor? Tienes que ser esclavo de todos. Ay, la verdad, ya se oye todavía más fuerte que lo que mencionábamos antes. A nadie le gustaría ser llamado esclavo, porque
Porque la verdad es que los esclavos son personas que tienen que batallar, ¿verdad?, con servicio forzado. Tienen que hacer las cosas a fuerza, ¿verdad? No tienen derechos. Pierden todos sus derechos. Pero es como Cristo quiere que nos veamos. Tener esta mentalidad nos ayuda en la manera de relacionarnos con los demás. Porque cuando nos relacionamos con los demás, teniendo la mentalidad que somos servidores, que somos esclavos, pues no buscaremos hacer las cosas a nuestra manera. No podremos, ¿verdad? Un esclavo no dice cómo se hacen las cosas, se le dice cómo se hacen las cosas. Pensaremos en servir en vez de ser servidos, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando tienes una persona que trabaja en el campo y llega a tu casa, ¿qué le dices? Vente a comer, aquí te preparé la comida. No. Órale, ponte a chambear, cíñete, prepara la comida. Y ya que me hayas dado la comida y haya yo quedado satisfecho, entonces sí, sírvete tú, ¿verdad? Es el momento que te toca, ¿verdad? Por eso, pues no piensa un siervo o un esclavo en ser servido, ¿verdad? Sino, pues piensa en servir. Cuando hacemos esto, podremos hacer aquellas cosas que el Señor Jesucristo nos enseña, ¿verdad? Como ir una milla extra, ¿verdad? Cuando se nos pide que vayamos una milla, que vayamos 2, ¿verdad? Que hagamos un sacrificio doble. Y si nos vemos a nosotros mismos como sirvientes o esclavos, se vuelve mucho más fácil ser sumisos, someternos a Dios, ¿verdad? Y una razón por la que nadie quiere ser esclavo, ¿verdad?, es que los esclavos no tienen posesiones. Porque no tienen posesiones porque nada les pertenece. Ellos y todo lo que tienen le pertenece a su dueño, ¿verdad?, a su Señor. De la misma manera, ¿verdad?, la mentalidad de un sirviente respecto a sus posesiones es que son propiedad de Dios y son para ser usadas en el servicio a Dios. En Lucas 12:48 dice este versículo, dice: porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios espera de nosotros, Dios espera muchas cosas de nosotros, ¿verdad? Porque ha invertido en nosotros. Y a veces nosotros mismos no vemos las cosas como Dios las ve, ¿verdad? Y fíjense cómo nos privamos de grandes bendiciones. El Señor Jesucristo dice en la Escritura que estaba sentado frente al arca de las ofrendas, ¿verdad? Y veía gente llegar y poner mucho dinero. Y entonces llegó una viuda que traía 2 blancas, creo que es lo que usa la Escritura, ¿verdad? Y las dio de ofrenda. Y el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, ¿verdad? Y les dijo: miren, ella dio más que todos. Porque muchos daban de lo que les sobraba, pero ella dio todo su sustento. Qué bendición, ¿verdad? Que cuando te consideres pobre, te consideres que tienes pocas cosas materiales, cuando tú das a Dios, Dios no ve la cantidad, Dios ve el porcentaje, ¿verdad? Y la actitud de tu corazón. Y entonces podrías estar abonando mucho a las cosas de Dios, ¿verdad?, del cielo, aunque tal vez dijeras: pero es poco dinero. Pero eso no es lo que Dios ve. A lo que Dios le interesa es la actitud y el que tú des, ¿verdad? Que tú des para con Él, porque manifiesta lo que hay en tu corazón. Que tu dinero no es tuyo,
sino es algo que Dios te ha dado, ¿verdad? Como vemos también, pues que en muchos pasajes de la Biblia esto es así. Es más fácil hacer algo difícil cuando aquel que nos lo pide ha pasado por cosas más difíciles, ¿verdad? Entonces, pues podemos, por ahí hay muchos memes, ¿verdad? Por ejemplo, hay un meme que se me vino a la mente que decía que es una gallina, ¿verdad? Y está con un puerquito. Y entonces dice, la gallina se involucra poniendo 2 huevos para el desayuno. Y sí se involucra, o sea, le tomó su chambita, ¿verdad? Producir los 2 huevos y los dio. De esa manera se involucró, dice, pero el cochinito se compromete poniendo su vida, ¿verdad? Para aportar el tocino. O sea, él tuvo que dar su vida, ¿verdad? Entonces, ¿con qué cara le diría a la gallina, ¿verdad? Que no quiere dar los huevos cuando él está dando el tocino. De igual manera, ¿verdad? ¿Qué le podremos reprochar al Señor Jesucristo cuando Él lo dio todo por nosotros? No hay nada, ¿verdad?, que Jesucristo te pida que Él no haya dado mucho más por ti. Y en tercer y último lugar, ¿qué enseña Jesús sobre la grandeza en su reino? Que los grandes en su reino son los servidores que tienen una causa elevada. Los grandes en su reino son los servidores que tienen una causa elevada. Y dice en el versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y bueno, pensando en el servicio, ¿verdad? ¿Qué es el servicio en general? Bueno, el servicio es un acto que crea valor para otros. Cuando tú provees un servicio, tú haces algo para otros, ¿verdad? Que pues crea un valor para ellos. La esencia del servicio es proveer un beneficio a los demás. Así de fácil, ¿verdad? Y en todas las partes, pues lo podemos aplicar. De hecho, podemos usar esta definición, ¿verdad? Y parafrasear el mismo versículo que estábamos leyendo, ¿verdad? Y podría yo decir, como el Hijo del Hombre no vino para que los demás hagan algo que le beneficie a Él, sino para hacer algo que beneficie a los demás, ¿verdad? Y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, perfectamente, ¿verdad?, queda esta definición en las palabras del Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿por qué hablar de causas elevadas, verdad? Bueno, quisiera mencionar 2 cosas que pues nos ayudarán a poder ver por qué considero que esto es importante, ¿verdad? Y cómo pues es importante también que nosotros los tengamos muy claro en nuestra mente. En Hechos capítulo 6, de los versículos 1 al 4, se narra esta historia. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración
y en el ministerio de la palabra. Y a lo mejor se te viene a tu mente, ¿verdad? Oye, pues no es una contradicción a lo que se les enseñó a ellos, que lo más importante era servir. Dejen ustedes los apóstoles, el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, alguien podría llegar a creer, pues, que esta también es una contradicción a lo que está enseñando en este pasaje que estamos viendo. Porque dice Lucas 10, 38 al 42, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, Jesús, ¿verdad? Tú que dices que el servir es lo más grande, ¿verdad? Pues dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si los más grandes servidores son los más grandes líderes, son los más grandes, ¿por qué los discípulos no quisieron servir las mesas? ¿Por qué Jesús no le pidió a María que ayudara a Marta? ¿Será esta una contradicción? No es una contradicción, ¿verdad? Porque si así fuera, si fuera nada más el servir por servir, pues los que trabajan en la limpieza toda su vida serían las personas más grandes, ¿verdad? Pero no es así. ¿Cómo podemos, hablando del servicio, comentábamos y definíamos que el servicio es un bien, ¿verdad? Un beneficio que se hace a otros. Entonces, ¿cómo podemos proveer un mayor servicio? Pues proveyendo un mayor beneficio, ¿verdad? Si yo proveo un mayor servicio, es porque estoy proveyendo un mayor beneficio. El mesero provee un servicio, ¿verdad? Y nos provee un beneficio. Pero el doctor provee un mayor servicio y provee un mayor beneficio. No podemos decir que los dos servicios son iguales. Uno tiene más valor que otro. Hay servicios, ¿verdad?, más importantes que otros. Y entonces, servir a las mesas no es lo más importante. Es importante porque escogieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo, con un buen testimonio, pero no es lo más importante, ¿verdad? Marta estaba sirviendo, sí, probablemente preparando la comida, ¿verdad? O sea, era una persona considerada. A lo mejor ella pensaba: vino el Señor Jesucristo, mi deber es que Él pueda comer algo aquí en mi casa, ¿verdad? Y entonces, pues Marta estaba haciendo lo que sabía hacer, pero se molestó que María se estaba haciendo concha, ¿verdad? Y estaba ahí a los pies de Jesús, escuchándolo, ¿verdad? Pero la verdad es que la respuesta de Jesús
pues nos enseña a ver que aspirar a la grandeza, pues requiere preparación espiritual, requiere crecimiento espiritual, requiere fortalecimiento espiritual. A Jesús lo andaban buscando siempre, pero Él se apartaba. Tomaba su tiempo para tener relación con su Padre, para orar aparte. No podemos servir 100% a las personas, pero para ser el primero, entonces tu servicio tiene que ser espiritual. Tu servicio tiene que ser el mayor, el que traiga mayor beneficio, ¿verdad? Y pues, ¿cuál es el mayor servicio que debemos procurar? ¿Cuál es el que trae mayor beneficio? Pues el ganar las almas. Ese es el mayor beneficio que podemos traer, ¿verdad? Como siervos. Predicar el evangelio. Predicar, ¿verdad? Sembrar, lo dice en la Escritura, sembrar, segar, regar, son diferentes cosas que se hacen con las plantas, pero todas tienen un beneficio, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, dice Pablo, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero fíjense, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. No hay nada que sea muy pequeño para Dios cuando tú decides servirle. El mismo Señor Jesucristo lo evidenció, ¿verdad? Aún aquellos que le den un vaso de agua a estos pequeños, dice, por ser de Él, tendrán su recompensa. Pero, ¿tú quieres ser de los últimos o quieres ser de los primeros? ¿Quieres ser de los primeros? Hay que alimentarte espiritualmente. Estar listo, ¿verdad? Para atender a la gente y a su necesidad. Orar por los demás. O sea, una actitud de servicio debe ser manifiesta de manera natural. Cuando llega alguien nuevo, ¿verdad? Atenderle, pensar en él, vernos en él, ¿verdad? Es difícil llegar aquí ante un grupo de 30, 40 personas y que de repente pues sea el único que no conoce a nadie, ¿verdad? O sea, pues no es agradable. Pero es importante hacerle sentir en casa, ¿verdad? Y eso debe ser algo natural de una persona que piensa en servir, que viene a servir, ¿verdad? Por eso mencionaba sobre la viuda, ¿verdad? Porque en su corazón había una actitud de servicio. Y entonces, cuando la tenemos, entonces vamos a hacer, pues creo yo que una congregación que traiga mucho fruto, ¿verdad? Porque el servir es un trabajo, ¿verdad? Y normalmente el trabajo trae fruto, ¿verdad? Consigo mismo. ¿Cuál fue el error de Marta, verdad? Que descuidó lo más importante por algo menos importante. Hay servicios más importantes que otros, más valiosos. Aliméntate espiritualmente, ¿verdad? Es necesario. Cuando vamos en el avión, ¿verdad? Y entramos en un avión y nos empiezan a dar las personas ahí las indicaciones.
que ya cuando las hemos escuchado más de una vez, 2, 3 veces, ya no queremos volver a escucharlas, ¿verdad? Pero pues es difícil no poner atención porque ahí están hablando y todo el mundo está callado, pero algo que llama la atención, ¿verdad? Es que dicen, y como que hacen énfasis, que cuando pasa un problema en el avión, la presión de la cabina no funciona, entonces dice, van a caer sobre ustedes mascarillas de oxígeno. Y dicen, no se la pongan a los niños primero, si traen niños. Primero, dice, póntela tú y luego le puedes ayudar a los niños. Así también nosotros, ¿verdad? ¿Quieres ayudar verdaderamente? ¿Quieres servir ganando las almas? Pues debes estar preparado tú primeramente, para entonces poderle poner, ¿verdad?, la mascarilla a los otros. Y bueno, espero que quieran, ¿verdad?, o queramos aquí los que estamos, pues querer ser de los primeros, querer ser de los más grandes, porque no es malo, no es un mal deseo, pero el camino para hacerlo es a través del servicio. Que Dios les bendiga.